Sigo de lo que estaba hablando antes porque se me han ocurrido más cosas. A ver, tengo yo aquí un apunte que he hecho, porque yo no sé si lo había apuntado ya antes. Yo sí sé que ha estado en mi cabeza de que los exámenes en todos los niveles no los corrija el profesor, los corregirán otros profesores, sin saber de dónde ha salido ese examen, de forma al azar. Tres profesores, además, para no dejar que el error de uno genere algún daño. Lo harán tres examinadores cada examen y se sacará, el resultado será la media de los tres. Si hay mucha diferencia entre esos resultados, se volverá a pasar el examen a otros tres profesores diferentes y se volverá a hacer el cálculo. Si ya no hay una anomalía rara, se asume que ese es el correcto, y donde había anomalía rara, a ese profesor se le empieza a puntuar para investigarlo, a ver si está tarao, está haciendo mal su trabajo o lo que sea. Pero el resultado principal serán tres examinadores, siempre distintos, sin saber quién es el autor del examen. Tendrá un número que será generado por un ordenador para que no puedan hacer una referencia. Ese número irá cambiando con cada examen. Y así se garantiza que no haya profesores que digan que te tienen manía. O lo como pasó a mí, que a mí no me quedó claro si me suspendía porque le daba la gana o porque lo hacía mal. No me llegó a tener claro. Además, ¿qué es eso? O sea, el que te enseña no puede ser el que te examina, porque tiene mucha relación contigo. Ahí se puede dar también el caso contrario, que te pone más nota de la que mereces. Eso también es malo. No, el que te enseñe no tendrá que ver con el que te examina nunca. Eso está con eso. Y por si no sabéis, si eso es nuevo, si no habéis visto vídeos anteriores, o si es un vídeo que a lo mejor he quitado, pues digo que la política del partido en esto de la cultura es radical. Se considera que lo del euskera, catalán y gallego y toda esa porquería son... El imponerlo, eso es un totalitarismo cultural. ¿Cómo se arregla? El Estado no impondrá ninguna forma cultural de ningún tipo. Así que no hará falta, no será obligatorio saber ninguna lengua ni ningún aspecto cultural que pueda existir. Porque eso sería totalitarismo. Eso es el nacionalismo, una cosa nazi. Es una religión, no es una ciencia. El culturalismo no es una ciencia, es una religión. El totalitarismo cultural. Y como tal la religión, como acceda al Estado, que eso no tiene que acceder, la religión puede existir de forma particular, pero no tiene que acceder al Estado, porque tú ya se convierte en totalitaria, porque lo que hace el Estado es totalitarismo. Las leyes son totalitarias, son para todos. Y es así, los impuestos son para todos. La cultura no puede entrar ahí, en esa máquina. Pues bajo Izau, el Estado que haya no entra en esa máquina, la cultura. Así que no habrá ningún tipo de totalitarismo cultural, ni lengua, ni nada, no sé qué va. Pero lengua, que es lo que está hablando aquí, no habrá. O sea, para aprobar ningún curso, ni acceder a universidad, ni nada, ni FP, ni nada que pueda haber por ahí, hará falta, será obligatoria ninguna lengua. Las lenguas, los aspectos culturales serán voluntarios. Los estudiarás si quieres y los que quieras.
y será el Estado el que proporcione, según las opciones que tiene la gente, pues los recursos para que funcione en eso. O sea, que es lo que dije en un capítulo. Eso ya lo dije ya antes, pues sí, ni me acuerdo dónde estaba y si lo quité o no. Porque a veces quito los vídeos por otras cosas, a lo mejor, que me parecen excesivas. O fuera de lugar o lo que sea. En este caso es la obsesión que tienen. Pero es que ya lo terminé. O sea, esto no lo voy a arreglar yo bajando los requerimientos de euskera. Hay otros que determinaron esa solución. Porque están exigiendo a la gente niveles de euskera tremendos. De académico, o sea, de catedrático. Y no se puede andar así, porque eso es pasarse. Pero la solución final no es bajar los requerimientos, no, la solución final es retirar todos los requerimientos. Porque eso en sí de base no tiene un sentido. Eso es una religión. Eso es como obligarte a aprender latín. Es igual, pues antes era obligatorio aprender latín en la universidad. Era una asignatura más obligatoria. ¿Os parecía eso normal? Pues esto de euskera es lo mismo. Era por religión y lo euskera es por religión también. Aquí tenemos dos religiones principales, que es la Iglesia Católica y el euskerismo. En Cataluña, pues la Iglesia Católica y el catalanismo, la idolatría a esa lengua. Y religiones con contacto con el Estado. Las dos tienen. La Iglesia Católica tiene contacto, tiene entrada en el Estado, y la idolatría cultural también, nacionalista. El partido no es nacionalista y el Estado que genere no es nacionalista, y como tal no incluirá ningún aspecto de totalitarismo cultural. O sea, no intervendrá en la cultura que tiene la gente. Y por ello en la educación no habrá requerimientos culturales concretos. Lingüísticos, ninguno. Obligatorios no habrá ninguno. Eso será todo voluntario. Tiene que ser un reflejo de la política del Estado ante la cultura. Que sea un hecho voluntario no intervenido. Y esa es la manera de lograrlo. Porque cualquier tipo de intervención o obligatoriedad ya eso es generar un totalitarismo en el aspecto cultural, que no tiene que ser. Sí, aquí pues me eché al monte ya al final. Me dije, mira, esto no va a estar yo reduciendo requerimientos ni nada, porque esto en el fondo es una puta religión. Cuando descubrí que era una religión, dije, no, aquí fuera todo. Ni menos euskera, ni nada. Nada. Y si tienen una religión, que la disfruten ellos de forma privada, porque eso es el aspecto donde tiene que estar la cultura, de forma privada. El Estado no está para totalizar ninguna cultura. Porque eso no deja de ser una operación religiosa, porque es lo que hay detrás de eso. Anteriormente, pues en estos 2 años, desde que salió la primera versión del partido, ya ha habido cambios, ya sé. Antes había una solución para el euskera, había un tratamiento. Era que aprender euskera fuera gratuito, porque te cobran por aprender euskera, ¿eh? Fíjate que sinvergüenzas son. Destinan un montón de dinero público, pero ese dinero no se sabe dónde va. Porque si tú vas a aprender euskera, tienes que pagar. Son así de caraduras, ¿eh? Imponen una lengua de forma totalitaria, pero encima tienes que pagarla. Y te exigen unos niveles que son de catedrático, lingüístico. Vamos a tener que pagar mucho, hacer un montón de esfuerzo y todo eso. Y yo digo, yo al final ya, en las fases finales ya estaba diciendo, ¿pero qué? Pero o sea, yo me sentía sometido.
a una servidumbre, o sea, estaba como sometiéndome a una voluntad ajena, a un capricho ajeno. Son fases intermedias dentro de los procesos que hubo ahí. Eso sí, cuando descubrí que era una religión, ya todo lo demás daba igual. Todo lo anterior que había determinado daba igual. Ni aprender euskera gratis, nada. Todo eso se fue a la papelera. Ya no hacía falta ya. Ya había encontrado la solución final. Porque había encontrado, me había descubierto que era una religión, pues ya está. Antes sí, te cobran, sí, sí. Y he visto yo, había un anuncio por la radio de una web para aprender euskera, una web. He ido a la web y resulta que aprendes euskera del gobierno vasco, una cosa financiada por el gobierno vasco. O sea, se gastan dinero, pero no llegan a hacértelo gratis. Pues, ¿qué era eso? Pues el primer curso es gratis, el primer nivel. El resto tienes que apuntarte al JAVE, a una academia de euskera. Digo, es que son tan alimañas, es que no son capaces ni de poner gratis a aprender euskera. No, tienes que estar pagando. O sea, te están imponiendo algo a la fuerza, pero a la vez tienes que pagar. Y a la vez se están gastando dinero tuyo, público, de los impuestos, para hacer cosas, pero no las hacen del todo. No. Es que ni que usar por internet, que no les cuesta nada tener el curso completo. No. Tienes que acabar yendo a pagar. Porque claro, a lo mejor... O sea, tiene montado además como un negocio, lo del euskera. Son así de cutres, no, si lo que va a hacer la política del partido es decir, os va a mandar a todos al lugar que merecéis estar, que se llama la basura, va a ser todos a la basura, con vuestra puto euskera de mierda. Vuestra política del euskera no es una mierda, el euskera es como la piedra a la que adoran los árabes, la Kaaba, es igual, la piedra no tiene la culpa. Es lo que le rodea, el trato que se le da. Ese es el culpa, ese es el mal que hay ahí. Igual con la cava también hacen un negocio. O sea, donde está la cava, la piedra esa, pues tienes que pagar para ir ahí. Vamos, no está subvencionado. Ahí se mueven millones y millones. Pues aquí con los que han querido hacer también lo mismo, ¿eh? Es como la iglesia, que no se resiste a querer hacer negocio, la católica, con la religión. Esto es igual. Se montan una religión y luego encima quieren hacer negocio con ella. Aparte de haberla metido en el Estado y todo, de hacerla obligatoria, de discriminar por ella y todo. Encima de eso. Pues todo eso, yo digo yo, se va a ir a la papelera. Porque vaya, qué casualidad que es una religión. Por lo menos paisado, eso está en la papelera, está descartado totalmente. Y la política será la que he dicho yo antes, hace un rato. Sí, todo ha llegado mucho más lejos de lo que yo pensé. Las mejoras han sido muchísimo mejores. Antes eso estaba ahí, se había quedado en un punto intermedio. Sabía que lo que hacían no estaba bien, pero no había determinado yo una solución final. Pues sí, está la solución final. A veces era a la basura con la política esa. Es la política esa la que va a ir a la basura, no el euskera. Esa política. Pues para que sepáis, o sea, lo que había antes de descubrir que era una religión, cuál era la política que iba a hacer Izao, ya no solo iba a ser gratis, no, es que eso era poco. No era suficiente. Se le iba a pagar a la gente por aprender euskera. Un salario que iba a ser el SMI, como mínimo. Y si no, el SMI es por 2. Porque se supone que ese es un esfuerzo grande. Se les iba a pagar por aprobar exámenes, igual que el resto de la educación que habría. Eso era antes de determinar que era una religión, ¿eh? Aún no lo sabía eso.
Entonces yo pensaba que era justificado exigir euskera. O sea, aceptaba el totalitarismo cultural, porque tampoco lo había identificado como totalitarismo cultural. No, no, esas cosas yo no las sabía, no las tenía. Pues se iba a pagar. O sea, para que sepáis cuál era la última fase de Izao antes de la revolución, de descubrir que era una religión totalitaria. Antes, la última fase era pagar a la gente por aprender euskera. Y estos están ahora y siguen en un abismo que están lejísimos de eso. Y lo único que han conseguido es que la gente odie el euskera. Hay dos formas de acabar con el euskera. Eso lo he visto en el foro coches ahí, hace un rato. Una es prohibiéndolo y otra es obligándolo. De todas formas lo perjudican. Que no lo hago yo por eso, ¿no? O sea, la revolución ahí, la determinación ha sido simplemente por una identificación de lo que hay, de lo que es de verdad, una identificación religiosa. Pues el último que había se iba a pagar a la gente, Izao iba a hacer que el Estado pagara a la gente por aprender euskera, por aprobar exámenes. Para que veáis cómo estaba antes. Sí, eso le gustaría más a los nacionalistas. A ese nivel se llegó de desarrollo, así, antes de que se reventara todo por los aires. Cuando te descubrí eso, te dije, hostia, es una puta religión esto. Eso os puede servir. Si Izao aquí pues no gana, no tiene suficiente poder, os puede servir a los nacionalistas para por lo menos, ya que lo hacéis mal, pero hacerlo un poco mejor que mal. O sea, lo hacéis muy mal, podéis hacerlo solo un poco, o sea, solo moderadamente mal. Podéis tener una mejora. Eso sí, os puede servir. Pues os guardaré, haré algún programa de la historia del proceso este, para que tengáis de referencia, porque a lo mejor aquí no nos comemos un cagao. Ya veremos la gente lo que pasa con Izao. Si no tenemos el éxito suficiente, pues las cosas seguirán como están. Pues mira, pues y si siguen así, por lo menos podréis pues mejorar la política que teníais. Para no destruir tanto el euskera como lo estabais destruyendo. ¿Y esa política cuál es? Pagar a la gente por aprender euskera. Con eso mejoráis bastante la política que teníais sobre el euskera, pero bastante, pero mucho, ¿eh? Podríais seguir exigiéndolo y todo eso, pero como estaréis pagando a la gente lo tendría más fácil aprender euskera, porque ya no sentiría que está siendo sometida por una oligarquía que tiene el capricho de que lo aprenda. No, le estarían pagando. Entonces, el sacrificio que supone aprender euskera se estaría compensando. Eso era antes de la solución final, se estaría compensando, sí, sería una mejora bastante. Así que eso, ya veis cómo estaba yo trabajando eso, bien, estaba sacando ya soluciones anteriores. Y servirán, serán soluciones para el futuro si es que quizá no tiene desarrollo adecuado para tocar eso. Pues lo tendréis para usarlo vosotros, que si los nacionalistas tengáis el control del gobierno vasco y así, pues esa es la solución anterior que había. Antes de la gran revolución cultural. En Francia, pues de siempre, a la gente le pagan por aprender francés. A los inmigrantes que van ahí les pagan por aprender francés. Pues te dicen, no, si tú vas a un país tienes que aprender su idioma. ¿Sí? Y si no lo aprendo, ¿qué pasa? Pues en Francia pues fueron más listos y les pagan por aprender francés.
Pues eso lo aplicaría aquí. Porque aquí parece que sois los más listos del planeta, vamos. Aquí no solo no pagáis a la gente por aprender, ¿no? Es que encima le cobráis. Les obligáis a saberlo para muchas cosas, pero luego encima, para aprenderlo, les cobráis. Es que han hecho aquí una chapuza, vamos. La política del gobierno vasco ha sido absolutamente, vamos, para darles una patada y tirarlos al mar. Nefasta, pero vamos, en grado extremo. Que también es que no son ni nacionalistas auténticos ni nada, son de Chichinabo. Son una auténtica, el nacionalismo de aquí, una auténtica porquería, vamos. O sea, mucha cultura vasca y todo, pero luego la política económica la dirigen desde Washington. Y otras cosas también, desde Washington. Y desde las oligarquías de Estados Unidos. Son independientes en alguna cosa. En el resto son unos sometidos a los imperialistas esos. No son ni auténticamente nacionalistas, son parcialmente nacionalistas. En algunas cosas, en otras no. Bildu es exactamente igual que cualquier otro partido progre que haya en otra parte del mundo. Exactamente igual, a nivel de política económica. Y de otras políticas, y de apoyar a Palestina y todas esas historias. Exactamente igual. Lo controla el Partido Demócrata desde Washington. Digo, para ser independientes, primero ser independientes de Washington, para empezar por lo menos. Y de su oligarquía, vamos. Lo primero que tendréis que hacer. Pues no, son unos títeres de Washington y a la vez dan por culo con el euskera. Hacen una política malísima, una política agresiva y totalitaria. Siendo ellos unos títeres de Washington. Vamos, que de nacionalismo no tienen nada. Son unos globalistas. Y con la inmigración también. Unos globalistas, menudo nacionalismo. Apoyando la inmigración descontrolada. Menudo nacionalismo de Chichinabo. Es que esta es la mezcla del nacionalismo original de hace mucho tiempo, de cuando se originó, a el nacionalismo combinado, a la mezcla esta de nacionalismo con servidumbre a Washington que llevan estos. Son porquería, pero vamos. Ya el nacionalismo como tal era una porquería, una religión, y estos encima lo tienen mezclado con ser unos títeres de Washington, del Partido Demócrata. Por si tenías duda, en Izao no nos van a controlar del Partido Demócrata, de Washington ni de ningún otro país. No hay en el horizonte previsto absolutamente nada de eso, aunque nos pagarían, no. O sea, si hace falta, que no vamos a aceptar, es que no hay ninguna duda en ello, es que solo faltaba ya. El partido es soberanista. Donde se desarrolle el partido va a defender a la población de ese país, su frontera y su aislamiento necesario con el exterior, y eso incluye no estar sometido a globalismos de ningún tipo, a intervenciones extranjeras de ningún tipo. No vamos a aceptar dinero del extranjero como hacen otros partidos. Porque eso siempre tiene un precio y no tiene sentido de más. ¿Por qué tenemos que aceptar dinero extranjero? Entonces, pues ¿qué somos? ¿A quién estamos representando? ¿Al pueblo o a terceras personas que están por ahí en otros países? No, solo representamos los intereses del pueblo. Donde está el partido, que puede estar aquí, puede estar en otro país también. En el país donde esté cada uno de los partidos desarrollados a nivel nacional, eso es lo que va a defender. Ya os comento una cosa de un filósofo, Ernst Juncker,
decía que la religión católica, por lo menos, o la dominante que hay en el país, la religión de esta de bíblica o abránica, o no sé cómo les llaman, a los cristianismos y al judaísmo también, vamos, a todas esas historias. Que eso muchas veces servía para tapar otras religiones, para que no se identifiquen como tal, porque eso hace como una sombra. Porque si ya son tan radicales, o sea, tan chalaos, tan pensamiento mágico, porque hay niveles de pensamiento mágico, unos más grandes que otros. Y si tienes una religión ya con un nivel de pensamiento mágico enorme, otra religión que también puedas tener en tus morros, como no es tan mágica, que lo es, pero no tanto, queda como a la sombra de la otra y ya no la identificas como tal. Fácilmente no. Como me pasó a mí, yo he tardado un montón de años en darme cuenta de eso. Del euskerismo, del culturalismo, del nacionalismo. Aquí tenemos una iglesia abrahámica o como se le llame, y luego otra religión mucho más nueva, el nacionalismo. Pero como es la otra es mucho más mágica, más absurda, más le hace sombra a esta y entonces no se identifica. Se decía, hay religiones que sirven para tapar otras. Porque si no estaría la Iglesia Católica, es como que el euskerismo, culturalismo, el nacionalismo quedaría más expuesto a ser descubierto. Una cosa así, sí. Y tienen toda la razón, ¿eh? Sí, sí. Hombre, yo llego más allá, ¿eh? Yo tengo un análisis, es una hipótesis, ¿eh? Yo tengo la hipótesis de que el nacionalismo lo creó la Iglesia Católica, como una defensa. Porque si os fijáis, curiosamente, prácticamente todos los nacionalismos no solo son culturalistas, también son católicos o de cristianos, o sea, también defienden una religión clásica, también lo meten en la cultura. Ellos primero idealizan la cultura y luego en la cultura meten también la religión esa abrámnica. Eso es una hipótesis, que eso lo creo la Iglesia Católica para una defensa contra el liberalismo. Que el liberalismo pues pasa de las iglesias abrámicas. El liberalismo es una forma de capitalismo que le da igual. No le importa dejarlas, relegarlas a otro lugar. O sea, es como Izao, tiene la política de Izao. Izao en eso es igual que el liberalismo. La política de Izao es que la religión es para a nivel particular, para tu casa, para ti, para tu vida privada, tu ámbito personal, no para que estés dando la brasa con ellos a los demás, y menos para que lo invocas de forma totalitaria. Pues eso sí, eso estará en formación. Así que ya estoy practicando ahora previos de formación. Será así, que qué formación va a ser ahí. Van a ver aquí cohetes, luces, imágenes fantásticas, sonidos. No. Eso simplemente que lograré, porque lo prepararé por escrito, que no se me olvide nada. Pero la manera de explicarlo va a ser como lo estoy haciendo ahora. Digo, yo puedo hacer lo que puedo hacer y ya está. Yo creo que será suficiente. Porque es lo que yo puedo hacer. Y si será suficiente, porque sí. Ay, las iglesias abrámicas. El euskerismo. El nacionalismo. Me ha sorprendido. Yo sí fui nacionalista, pero yo no sabía que eso era una religión cuando lo era. Si no, yo digo que no habría durado ni medio segundo siendo nacionalista.
Sí, yo tengo alergia a la religión. Pero podéis entrar siendo religiosos al partido, ¿eh? Yo no os voy a decir nada. Y no vamos a perseguir ninguna religión, somos como los liberales en eso. Tú puedes ser religioso de lo que sea, lo que sea. Lo que no te vamos a dejar es que des la brasa a los demás con la religión. Y menos aún que utilices al partido para propagar tu religión. Eso no. Sí, yo creo que este cacho ya está. No voy a subir así.